un tema que pareciera ausente, pero bueno, acá tenemos a un especialista para preguntarle si está ausente porque se resolvió, si está ausente porque conviene. Se ríe ya. Estoy hablando de Javier Milei. Hola, Javier. ¿Qué tal, María Estoy hablando Julia? de vos y de la economía, ¿no? Porque viste, se dejó de hablar y han pasado varias cosas en este fin de año importantes para la economía. Una de ellas, la última noticia de este decreto de necesidad y sugerencia, como lo llamamos aquí. Otra, la crisis en Estados Unidos, ¿no? Y me gustaría que me digas estos dos factores, cómo inciden en la economía de la gente. Mira, a ver, si el gobierno vuelve a intentar cerrar la economía como lo hizo el año pasado, la verdad es que la cosa va a estar muy complicada. Pensemos que Argentina está cayendo 3 veces más de lo que cayó el resto del mundo. Argentina, si bien tiene una recuperación en V corta como la mayoría de los países del mundo que han tenido estos procesos de cuarentena, te diría que no es de extrañar que este gobierno de izquierda le haya amputado una parte del brazo derecho de la V corta. Digo, por eso, ¿por qué? Porque vos no vas a ¿Un poder... gobierno de izquierda decís que es? Sí, claro, obvio. ¿Por qué? Porque toma, bueno, tiene un discurso totalmente de izquierda y toma medidas propias de gobierno de izquierda. O sea, este gobierno, digamos, hace un arte de la intervención. O sea, y eso es... bueno, lo que pasó con el maíz, ¿no? Estos días también. Bueno, ahí... Pero fíjate eso, ahí no solo demuestra que son de izquierda, sino que además son burros. ¿Por qué? Porque, mira, esto es interesante, porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Te prohíbe la exportación para que vos quedes atrapada en el mercado doméstico, eso genera un exceso de oferta y el precio caiga, y artificialmente el precio baja, es verdad. Pero te lo voy a contar con un ejemplo que está en un libro de Juan Carlos de Pablo que es genial. Sucede que está el presidente de la nación y le dice a su economista, quiero que baje como sea el precio de la carne. Sí. Le dice, ¿como sea? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, entonces hacen un decreto y dice, a partir de mañana, después de las 24 horas, quien tiene un pedazo de carne en alguna carnicería será ejecutado. Entonces, ¿qué hacen? Y te tiran la carne por la cabeza, el precio se desploma, la gente feliz lo llevaba en andas al ministro de Economía. ¿Qué pasó al otro día? No hubo más carne. Claro, nadie bajó medias reses de los camiones. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Fusilaron al ministro de Economía. En realidad deberían haber fusilado al presidente. Bueno, esto es igual. Es decir, muestra la ignorancia. Es más, ayer tuvo una reflexión casi rayando lo estúpido el presidente Alberto Fernández cuando dijo que él no comprendía por qué el precio de la carne, digamos, tenía que tener el precio internacional. Bueno, porque justamente hay algo en economía que se llama ley del precio único, que todos los precios en todos los lugares son iguales corregidos por el tipo de cambio. Y la realidad es la siguiente, María Julia, si a vos te ofrecen 2 trabajos idénticamente iguales, pero en uno te pagan más, ¿a cuál vas a ir? A ese, al que me paga más. Bueno, digamos, los productores de carne hacen lo mismo, o sea, es parte de la vida misma. Bueno, pero a ver, ¿no habría alguna cierta lógica en regular para que haya en carne dentro del país o maíz o para que haya abastecimiento interno? Porque si no, siempre el negocio va a ser vender para afuera. No, pero a ver, el problema es el siguiente. ¿Se puede hacer de una manera inteligente? Yo te hago la pregunta al revés. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con que estén manoseando tu derecho de propiedad o el derecho de propiedad? Ok, estamos claros que cuando te están manoseando el derecho de propiedad, eso tiene impacto sobre la rentabilidad y eso tiene impacto sobre la inversión y por ende después tenemos menos capital, somos menos productivos, somos más pobres. Bueno, cuando vos... El proceso de mercado, que es un proceso básicamente de interacción social, donde se realizan intercambios voluntarios, donde cada uno de los que participan en esa transacción lo hacen porque después de esa transacción creen que van a estar mejor, o sea, con lo cual se benefician las dos partes, lo que vos estás intercambiando son derechos de propiedad. Y cuando vos tocas los precios, lo que estás haciendo es afectar los derechos de propiedad. Entonces, y desalentar las posibles futuras inversiones. Exactamente. Entonces, en realidad, hay un espejismo que de corto plazo vos podés creer que vas a tener el maíz más bajo, la carne más baja, pero en realidad lo que termina pasando es que de largo plazo te quedás sin maíz, te quedás sin carne, te quedás sin trabajo. Aparte ya lo vivimos esto. Bueno, pero está bien. Es más, María Julia, hay un libro maravilloso, se llama 4000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es
¿Cómo no combatir la inflación? Es decir, la inflación no se combate así. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La única forma que vos vas a lograr frenar la inflación es dejando de emitir de dinero. O sea, y en tanto, ahora, si vos durante la última parte del año el Banco Central financió al Tesoro en el orden de los 350.000, 400.000 millones de pesos, ¿vos qué crees que va a pasar con todos esos pesos que dan dando vuelta? Es más, es muy tonto lo que dice el presidente Alberto Fernández. Dice, no entiendo, porque en realidad todos los costos lo tienen domésticos, son en pesos. Es que en realidad los costos no son los que determinan los precios. Los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. O sea, si yo, ¿me entendés? O sea, te construyo una casa. Bueno, sí, pero y siguen ellos con esa, está bien, con la preferencia y la escasez, pero voy a esto, el gobierno sigue empecinado en la otra política, la que vos, yo no voy a decir las palabras que vos usaste para hablar de las declaraciones del presidente, pero ellos siguen empecinados. ¿Cómo están cerrando las importaciones? El bloque anterior estábamos haciendo referencia a Fontana Rosa. Hay un cuadernito, ¿querés dejarlo en alguna mesa? ¿Qué tenés? No, estoy cómodo. ¿Qué dice? No me pises o no me molestes. Como es un símbolo anarcocapitalista. El otro día en Estados Unidos había un montón de estas banderas. ¿Pero vos no estás de acuerdo con lo que sucedió en Estados Unidos? Me parece que la situación fue bastante irregular y que a veces la gente toma medidas extremas. Para. ¿Hay alguna manera de justificar lo que pasó en Estados Unidos? Vos decís una situación particular. ¿Cuál es la situación particular? Que, digamos, todo da a entender que se robaron una elección. ¿Cómo que se robaron una elección? ¿Por qué decís que se robaron una elección si el recuento de votos estaba favorable a Biden y estaba en el Congreso de la Nación? No es que estaban en un sucucho por... Hubo muchas irregularidades. Hubo muchas irregularidades y no es nuevo que los demócratas hagan trampas en las elecciones. Está bien, pero no en un país que digamos que es una de las democracias más maduras del mundo. Está bien, digamos, pero si hay dudas no sobre pueden robarse una. Bueno, o sea, no son poquitos votos la diferencia entre uno y que hay dudas, y el otro. Digamos, evidentemente hay gente que tiene muchas dudas. Es Donald Trump, pero ni siquiera su vice. Bueno, está bien, digamos, el vice es parte del sistema. El problema es que Trump es antisistema. Y gente, digamos, del Partido Republicano es prosistema. No puedo creer que me digas esto, la verdad que me llama la atención. Igual, claro, porque por un lado, a ver, todo el mundo coincide en decir que es una de los golpes a la democracia más importantes, más duros de la historia de los Estados Unidos. Por otro lado, generó a nivel económico también consecuencias gravísimas. ¿Pero vos estás de acuerdo? No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que a veces los políticos se les va la mano. ¿A qué políticos? Bueno, en este caso puntual. En este caso, digamos, o sea, el Partido Demócrata, digamos, exageró sus técnicas tramposas. ¿Puede ser que es una elección robada? Me llama mucho la atención lo que estás diciendo. Digamos, tengo mis serias sospechas de que haya ganado limpiamente. Bueno, es más, digamos, me parece pero, perdóname, hasta ¿en insultante, qué te digamos, la censura que tuvo el presidente Trump. ¿A qué te referís? Si salió a hablar y a convocar a la gente. ¿Cómo? Le censuraron su Twitter, le censuraron su Facebook. Bueno, pero esto fue posterior al Capitolio. ¿Qué podría haber sucedido? Pero, a ver, digamos, o sea, estamos hablando... ¿Pero qué me estás diciendo que estás a favor de que censuren a un presidente? Perdóname, pero esto ocurrió después de una situación absolutamente anómala como fue la toma del Capitolio. Pero quizás también fue anómala la forma en que se dio la elección y la gente reaccionó por eso. Bueno, digo, de vuelta, o sea... ¿Y vos en qué te basas para decir que se robaron la elección? Porque hay muchos testimonios de que, digamos, hubo ciertas irregularidades y por algo la gente está así. No es que, digamos, o sea, esto no es que fue organizado, para que la gente vaya a eso. Digo, la gente, digamos, o sea, cuando se siente estafada, digamos, actúa de maneras que uno no lo puede explicar. Por eso los políticos deberían ser mucho más respetuosos de la gente. Ahora, Javier, yo igual disiento con vos en este sentido. Hubo muchísimas marchas con revueltas reales, populares, en las que la gente estaba definitivamente enojada contra el poder. Pero en Estados Unidos, esta imagen de manifestantes entrando al Capitolio y tratando de impedir una sesión y lo que ocurrió después, bueno, todo constituye algo, no sé si organizado, pero no es una manifestación la gente, popular espontánea. No es la metodología en Estados Unidos, o sea, los que hacen cosas organizadas así es la izquierda, no, digamos, gente, digamos, independiente.
Entonces, la izquierda estaba haciéndole la No, segunda esto a Trump. no. La izquierda hizo esto eso para no que fue a organizado, Trump lo- esto, digamos, espontáneo es. Es decir, estos son, digamos, partidarios de Trump que se sienten estafados. ¿Y cómo, más allá de este punto concreto de lo que vos pensás, o sea, sobre Trump, obviamente pensás entonces que después de lo que pasó no deberían haber tomado ninguna medida con él? Tendría que haber seguido ejerciendo, digamos... Después Estados la Unidos tiene... presidencia. No, Estados Unidos, no, digamos, o sea, Estados Hasta el Unidos 20 de tiene su enero. institucionalidad y lo arreglarán de la forma, digamos, en que, digamos, ellos resuelven sus problemas institucionales, no lo sé. Digo, pero me parece que es un toque de alerta para lugares donde, a ver, si esta democracia, digamos, la gente se enojó tanto Sí. con que no se siente respetada en su voto, imagínate en lugares donde la democracia directamente está fallida, por ejemplo en Argentina. ¿Qué podría pasar? Digo, esto sería un juego de niños. O sea, si vos tenés, o sea, políticos ladrones que, digamos, o sea, no son juzgados, o sea, tenés un Congreso que es una vergüenza que vota en leyes en contra de la gente. A ver, los políticos ladrones, hay muchas causas de corrupción en la política que están, bueno, avanzan, después se quedan quietas. Bueno, porque, no- digamos, es una democracia fallida. Es más, o sea, digamos, tenés todos los elementos de una democracia fallida. Sí, ¿Cómo se constituye la República? Tiene 3 pilares. sí. ¿Y por qué tiene 3 pilares? ¿Por qué está construida así? A ver, la figura del presidente, ¿de dónde deriva? De la figura del monarca, pero que puede derivar en tirano. Claro, entonces para controlar... Está la figura del presidente. Vos tenés después ¿cuál es el otro régimen? La aristocracia, pero Sí. puede derivar en qué? En oligarquía. Entonces, vos, digamos, fíjate que la democracia tiene el presidente, que es esa referencia al monarca. Está el Congreso, que esa es la referencia a la aristocracia. Pero ¿qué es lo que busca que se evite, digamos, las figuras fallidas? La justicia. Y en Argentina, digamos, tenés un presidente que actúa como un tirano, tenés un Congreso que es una oligarquía y la justicia es cómplice del poder. Por lo tanto, Argentina tiene una democracia fallida. ¿Y qué significa eso? ¿Crees que puede ocurrir una revuelta? En Argentina todo es posible. Volvamos a la frase de tu libro. A mí me llamó la atención que venga con un librito en la mano, y bueno, pero evidentemente estabas queriendo decir algo. A la frase No, esa- igual te puedo mostrar. Acá están todas mis notas. Ah, vos anotás todo en un cuadernito, pero Claro, bueno, también la carátula es medio especial, ¿no? Sí, claro, porque es la bandera de Gadsden. Ese es un símbolo narcocapitalista. Anarcocapitalista. ¿Eso es lo que vos querrías que suceda en Argentina? Es un ideal. Sí, un ideal. O sea, esto es como cuando Arrow y Hahn en el 71 publican ese libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo. Ellos dicen, nosotros no escribimos este libro porque nosotros creemos que el mundo real se parezca Sí. al mundo del modelo perfectamente competitivo, sino que lo tenemos como marco de O sea que referencia básicamente hacia sos un dónde deberías... idealista. En el plano filosófico yo soy anarcocapitalista. Después en la vida real, como vivo en un lugar, digamos, llamado Sí. planeta Tierra, y tengo que poner los pies sobre la Tierra, soy minarquista. Por eso, digamos, yo siento tanto desprecio por el Estado y busco la minimización del Estado, y no descarto, al menos en términos teóricos, que el Estado fuera cero. Igual, digamos, para llegar a la sociedad hay que evolucionar muchísimo, y, digamos, no está dada la tecnología todavía. Pero, a la luz de eso... sí puedo sentir un gran desprecio por el Estado y además puedo sostener que el sistema está fallido y que considero que hay que meterse dentro del sistema para romperlo desde adentro para que justamente no pasen cosas como las que están pasando o que pasaron en Estados Unidos, que la gente se enoja y quiera ponerse un poco más violenta. Javier, dentro de un ratito vamos a ir a un corte, pero quiero saber qué opinás acerca de cómo se manejó la... Sí, ahora vamos al corte, pero le dejo la pregunta picando. ¿Está bien o lo saco? Te aviso que es mal. ¿Cuál es el futuro de la economía? No me contestes ahora, sino después del corte. ¿Cómo es el futuro de la economía? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la deuda? Ya volvemos. Corte y venimos. Bueno, y seguimos con Javier Milei, Hablamos de diversos temas, pero ahora nos vamos a meter en la economía real, economía y pandemia. ¿Qué se puede esperar del año que viene? De este año, perdón, 2021. A ver, en principio Argentina, como te lo había mencionado al inicio, está mostrando una recuperación en B corta como todo el mundo. Lo que sucede es que Argentina tiene un techo más bajo.
Claro. Básicamente porque quebraron 60.000 empresas por lo menos, se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo y eso no es que lo destruís un día y al otro día lo volvés a tener. Eso, Sí. digamos, o sea, eso demanda tiempo y por lo tanto ahí estamos muy complicados. También estamos complicados porque una de las cosas que vos necesitarías para poder, suponete que no hubiéramos perdido nada de eso. Sí. Vos necesitarías poner en marcha tu empresa con algo que se llama capital de trabajo. Pero en realidad el capital de trabajo las empresas se los comieron en la cuarentena cavernícola. ¿Por qué? Porque el presidente Alberto Fernández y todos los orcos que lo rodean, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Dejaron a las empresas sin ingresos y le obligaron a seguir pagando sueldos, obligaron a seguir pagando impuestos, o sea, obligaron a mantener un montón de cargas, les comieron el capital de trabajo y ahora cuando se quieran recuperar tampoco van a poder. Y hay otro elemento todavía muchísimo más grave, que es no solo que Argentina no crece desde el 2011, en términos per cápita estamos horrorosos, porque imagínate que además subió la población, pero a esto le tenés que sumar que Argentina está destruyendo capital. Argentina, por ejemplo, ¿Qué significa destruir capital? que no invertís ni siquiera lo que necesario dejás- para reponer una máquina. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, Argentina para poder reponer el stock de capital que tiene necesitaría invertir entre 15 y 16 puntos del PBI. Y este año, por ejemplo, si mirás el tercer trimestre, digamos, te vas a ver con la inversión corriente en términos de 9 puntos del PBI. O sea, tenemos un problema enorme y Argentina O sea, se viene a ver, cometiendo para el capital desde hace rato. pasarlo a un burdo criollo, sería lo que uno invierte en mantener la casa bien, que no se te caiga el techo. Eso sería la inversión en capital. Lo que me estás. Vos sí, hiciste claro. la cuenta solamente de maquinarias, ¿no? Bueno, digamos, no, lo que vos necesitas para mantener. O sea, Sí, para mantener los caminos para que un país funcione, por Exacto, ejemplo. bueno, Yo recuerdo y que eso. se hablaba mucho cuando Macri ingresó al poder que el nivel de infraestructura estaba en niveles bajísimos, Bueno. casi igual a países que han tenido guerras. Bueno, por eso, digo, bueno, Argentina ha tenido una guerra, Argentina ha tenido, si vos querés, la guerra de los 100 años. Hace 100 años que aplica política socialista. De ser el país más rico del mundo, hoy oscilamos entre el 100 y el 120, según donde caiga el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estuvimos comiendo durante los últimos 20 años el capital. Entonces, cuando la economía tenga que despegar, no va a despegar. Por eso, digamos, hoy el desempleo bien medido es 30%. Hoy la pobreza está en el 45, ponele, pero si vos quitaras los planes, te salta el 55. La indigencia, este es el dato más duro de todo. Argentina tiene 10% indigente. Ponele 4,5 millones de argentinos, no les alcanza para comer. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que es el país de los alimentos. Nosotros podemos alimentar a 400 millones de seres humanos. El Estado le saca al campo 60%, ¿sí?, en impuestos. Quiere decir que el Estado dispondría del alimento de 240 millones de seres humanos y ni siquiera podemos alimentar a todos los argentinos porque hay 4 millones y medio que sufren hambre. Que podría suceder en el caso argentino lo mismo que sucede en todo el mundo, que es esta recuperación en B, es decir, cae la economía, llega a un piso y después comienza a crecer. A rebotar. Rebotar. Bueno, eso es lo que también dicen desde el oficialismo que va a suceder el año que viene. Es lo que también uno supone que va a suceder porque es lo que sucede también en todos los años electorales, aunque sean elecciones de medio término. Uno supondría también que, bueno, llegamos a un piso con los números que terminamos el año y que, bueno, por inercia va a tener que crecer la economía. Sí, es un problema de base de comparación. O sea, crecer es que vos acumules capital, que acumules trabajo, que acumules capital humano. Eso es crecer. Claro. Eso, lo que va a suceder es recuperación, digamos. Exactamente, es un rebote. Los economistas lo llamamos el rebote del gato muerto. Digo, cae un gato, pega en el piso y rebota, pero sigue muerto. Bueno, esto es igual. Entonces, lo único que tiene para apostar este gobierno es a lo que se llama de vuelta, a un rebote. Ahora, si viene una segunda vuelta del virus y el presidente va a seguir tratando esto con personas incompetentes, como el caso de Ginés González García, el doctor Pedro Can, el doctor Luis Cámara, el doctor Eduardo López, o sea, que son los responsables del fracaso y del genocidio que cometieron. Porque pensá Es que medio fuerte que diga genocidio, porque es una pandemia que ha atacado a todo el mundo. ¿Por qué es que el gobierno lo cometió? A O ver, sea, bueno, ok, suponete lo siguiente, que hubiéramos sido un país mediocre, país mediocre, y hubiéramos hecho las cosas como el promedio del mundo. ¿Sabes cuántos muertos hubiera tenido Argentina? ¿cómo se puede saber eso?
¿Cómo? Digamos, muy fácil. Mirá cuántos muertos por millón de habitantes tiene el mundo y replicarlo para Argentina. Y ahí tenés el caso promedio, el caso mediocre. Bueno, Argentina debería tener 10.000 muertos por COVID. Bueno, pero es una estadística media difícil de sacar. No, pero tiene 43.000. O sea, mataron a 33.000 Bueno, y en Estados Unidos, en la democracia de Donald Trump, que vos recién elogiabas tanto, ¿cuántos muertos hubo? Bueno, igual, digamos, en el caso de Estados Unidos, lo primero lo tenés que corregir por la cantidad de millones de habitantes. Sí, porque, digamos, bueno, pero en promedio... No, digamos, los números de Estados Unidos son mejores que los de Argentina, son mucho mejores que los de Argentina. Y es más, es interesante, porque el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es un país federal en serio. Y cada estado se ocupa de la situación de cada estado. Acá, digamos, tenemos al tirano... Alberto Fernández de Kirchner, digamos, o sea, desde... Alberto Fernández de Kirchner. ¿Le dijiste Alberto Fernández de Kirchner? ¿No te parece que te pasás con la figura presidencial? No, puedo usar, digamos, el rótulo títere, fantoche. Bueno. Y también me llama la atención que elogie, si bien, a ver, en Estados Unidos... por supuesto que la economía cayó y ya empezó una recuperación. Ya recuperó el nivel previo que tenía. Sí, pero la cantidad de muertos y las escenas que se vivieron sobre la saturación del sistema sanitario no las vimos en Argentina. Bueno, digamos, es interesante porque cuando fue la epidemia del SARS, ¿sí? Con Obama los números son muchísimo más fuertes y sin embargo nadie le dio tanta importancia. Es raro. Mucho más fuerte que el coronavirus. Muchísimo. Bueno, no tengo información como para poder... Pero claro, gobernaba Obama, era un demócrata, era amigo digamos, del establishment. Vos decís que Trump no tiene poder. No dije que no tuviera poder. Porque no tiene quien lo banque, digamos. Es un antisistema y el sistema reacciona y le va a tratar de hacer la vida imposible. Por último, decime esto, una cosa que pueda suceder positiva el año que viene. ¿En Argentina? Sí. Que de alguna u otra manera el 31 de diciembre va a llegar. O, digamos... ¿Qué querés decir con eso? ¿Que va a terminar el año? O, digamos, que en las elecciones primarias Avanza Libertad, digamos, sume una gran cantidad de votos. Que es tu partido. Que es, claro, es el espacio donde estamos José Luis Esper, Luis Rosales y yo, digamos, y vamos a tratar de dar respuestas a la demanda que tiene la población. Porque básicamente lo que descubrió la población en Argentina es que cuando le da el poder a los políticos, los políticos usan ese poder en su contra y nosotros somos los únicos que reclamamos llegar al poder para devolvérselo a la gente. ¿Vos no sos político? No, sigo siendo un antisistema. ¿De qué trabajas? De economista trabajo. De hecho, fíjate esto. ¿Dónde? Bueno, trabajo, digamos, soy el economista jefe de un holding muy importante, uno de los 3 más importantes de Argentina, con muchísima... Digo, no tiene sentido que lo diga. Bueno. O sea, trabajo en un holding, se llama Corporación América el holding, es uno de los 3 más importantes de Argentina, digamos, tiene negocios en todas partes del mundo. Y, digamos, después cuando me dediqué a la política, de hecho, voy a donar mi dieta, en realidad voy a renunciar a la dieta. Sí. Y cuando, digamos, si no me dejan hacer, voy a mandar un proyecto para que se pueda hacer y escrachar a todos los que no me lo dejen hacer. Pero si eso fuera el caso igual... yo no voy a necesitar vivir de la política. Yo, en rigor, vivo de dar conferencias, así es que no tengo ningún problema. Bien. Puedo seguir haciendo eso y no le voy a tocar un centavo a ningún argentino. Y si puedo, le voy a devolver la plata. Muchísimas gracias. Y cuidé el cuadernito ese. Me dijo que no hace más... no hago más PowerPoint porque estoy grande. Claro, porque estoy grande. Y va con ese cuadernito a dar conferencias. Acá tengo notas de conferencias. Bueno, más allá de las controversiales declaraciones, te agradezco mucho de haber estado aquí, aparte porque siempre es muy interesante hablar contigo. Siempre Muchas gracias. Es un placer verte, María Julia. Muchas gracias.